Hola amigos, bienvenidos a La Noche con Inframundo, su programa de parapsicología de Local Televisión y realizado por la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. Otra semana más contamos con nosotros al presidente de la asociación y director de este programa, Javier Cruz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas. Pues bien, como siempre. Ánimo y a por otro programa. Pues hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante. Hoy queremos hablarles sobre los egregores. También decir que, vamos a dar unas ciertas nociones de lo que es un egregor. Con algunas las compartimos, otras no, naturalmente, como verán a continuación, pero hoy traemos un tema muy importante. Y antes de nada, Javier, ¿qué es un egregor? Un egregor es una entidad creada por la mente humana, ya sea individualmente por una persona o por un colectivo de personas. Esa es la definición. La definición de lo que es un egregor. Cuando hablamos de un egregor, ¿hablamos de una ente o hablamos de un algo etéreo? ¿Tiene forma un ente? ¿Tiene rostro ¿tiene rostro un egregor? Los egregores no tienen rostro, no tienen ni ojos, ni tienen boca, ni tienen nariz. Es una especie de sombra o si lo viésemos con nuestros ojos o con nuestras cámaras de vídeo, como así alguna vez hemos podido conseguir, es como una interferencia, algo que hay delante nuestro traslúcido, y si hemos visto la película, por ejemplo, esta que es de un extraterrestre que se camufla porque tiene un traje que cuando va por la selva no se le ve, pero sí cuando camina hace una interferencia en el aire y se le ve la silueta, esa película, sí. Pues un egregor es Predator, eso. La película Predator, exactamente. Pues cuando está con el uniforme de camuflaje, pues eso es un egregor. Realmente no se le ve la cara, simplemente es una imagen translúcida, como he comentado antes, y que a continuación le vamos a decir sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras, efectivamente. Un egregor es creado a través de nuestros pensamientos. Nosotros podemos crear un egregor tanto positivo como negativo. Los egregores positivos normalmente se crean pues a través de lo que es el amor, a través de lo que es la humildad, a través de lo que es pues todas las cosas que están relacionadas a lo positivo. Pero si deseamos crear un egregor negativo, ¿en qué deberíamos pensar, Javier? Pues en todo lo contrario. En esto nos basamos, por ejemplo, cuando hablamos de que los brujos negros crean los egregor, también llamados sirvientes o esclavos. Estos egregor, estos sirvientes, estas entidades, estos espíritus, están creados con odio, con miedo, con rencor, con envidias, y su función es causar daño a personas, a entidades, ¿no? Y esto es lo negativo que tiene crear un egregor, porque un egregor en sí es neutro, simplemente es para lo que se le pueda formar. Si un egregor se ha formado con energía negativa, por supuesto es una entidad negativa. Normalmente, y para hacerlo bien, la mayoría de los egregores se forman o se crean, vamos a llamarlo de una manera inconsciente, no voluntariamente. Eso es lo importante. Pero un brujo negro sí lo crea voluntariamente. El problema de crearlo voluntariamente es que obedece realmente al creador, a su creador. Además, un egregor forma parte de la persona física que ha creado ese egregor. Como tal, le obedece. Pero es que este egregor además tiene inteligencia propia. Y además, porque siempre digo además, se forma, es autodidacta, va aprendiendo de todo lo que va absorbiendo de los demás. Este egregor además, si un grupo de personas cree en él, también lo alimentan y a su vez se retroalimenta. Entonces lo que me está diciendo Javi es que un egregor, una vez creado, si tú le dices a la gente, bueno, pues yo creo en esta idea, pongamos que un egregor puede ser una idea, como por ejemplo Hitler, sí, creó la idea de lo que fue el nazismo. El nazismo, sí. Entonces él creó la idea del nazismo y bueno, pues a través de
A través Del tiempo. del tiempo y de la gente, pues él fue promulgando su idea del nazismo, de ese odio hacia ciertas culturas, de lo que era la supremacía aria, y a través, él lo fue inculcando al resto de sus seguidores, y entonces lo que hicieron fue crear un egregore llamado, en este caso, una idea llamada nazismo. Sí, y se crea una entidad, un espíritu que es nazi, que es el nazismo. Esta entidad lo que hace es que a las demás personas les inculca el odio que es con lo que se creó el nazismo, ¿no? El odio además hacia esas razas, hacia esas otras ideas y un largo etcétera. Cuando este egregor funciona, además es un egregor muy potente porque está creado por miles de personas, se alimenta de miles de personas. Actúa contra otra persona, hace que esa persona también se inculque ese odio. Y odia sin saber por qué. Es lo que nosotros llamamos que eres racista sin saber por qué, ¿no? Porque tú no has conocido la época de la guerra ni tienes nada contra esas personas. Pero sin embargo lo odias y no sabes por qué. Es como si yo te lo dijera a la orejilla, ¿no? Algo que sientes por dentro que hace que seas racista. Si realmente luego luchas contra ese egregor, ves que no tienes por qué ser racista contra esa entidad. Claro, pero este tipo de egregores pueden perdurar a la persona que los ha creado. Hay gente que los crea y ese egregor luego perdura, porque lo que perdura es el egregor. Claro, porque hay otro grupo de gente que lo está alimentando, no muere cuando muere esta persona. Realmente un egregor que ha creado una persona y solamente obedece a una persona, un egregor sencillo, un egregor base, aunque puede crecer más, cuando fallece esta persona, como se retroalimenta de sí mismo, porque es una especie de desplazamiento de esa persona, al fallecer la persona física, fallece este egregor. Curioso. También si se crea un... Eso te lo digo porque he leído yo temas de los grimorios y en temas de magia negra, se les crea con un tiempo definido. Los brujos negros han aprendido a crear esta especie de sirvientes, de esclavos, de egregores, de protectores, que cuando cumplen la misión para la que han sido creados, vuelven otra vez a, vamos a decir, al mismo, al creador. Vuelve al creador y el creador pues, tiene la capacidad de eliminar ese egregor. Exactamente. También eso hemos hablado, un ejemplo de un egregor negativo, como por ejemplo lo que es el nazismo. Por ejemplo. Y para poner también algo positivo, vamos a hablar de un egregor que, por ejemplo, un egregor que creó Jesucristo. El cristianismo. Que fue el cristianismo. Este egregor lo creó Jesucristo y, bueno, pues el cristianismo ha perdurado hasta nuestros días. Este egregor lleva ya 2000 años funcionando. Es viejo el egregor. Es viejo y, de hecho, ha creado ramas. No solamente... Es un egregor que ya ha creado ramas porque, de hecho, está, por ejemplo, la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Evangelista, mormones, la ortodoxa, que está en Rusia, en fin, es un egregor que ha creado, pero claro, en la base de ese egregor es el amor, que fue el egregor que creó Jesucristo. Jesucristo cuando hablaba, nos hablaba de amor, y era lo que intentaba inculcar a todas las personas, lo que era el amor. También se creó a su vez el egregor de la cruz. También, porque es un símbolo y también los cristianos lo que hicieron fue coger como símbolo como símbolo la cruz, y hay símbolos que pueden materializarse como egregores. Claro, por eso además los que van en contra del cristianismo lo que hacen es quemar cruces, pero si pensamos en la cruz como tal, la Tau, porque hay que empezar que la primera cruz fue la Tau, una T, ¿no? Que ya te lo usaban los egipcios, etcétera, etcétera, ya lo llevaba además el faraón en la mano, la Tau, ¿no? Que es una T, pero luego tiene un círculo encima, pero eso significa que es sagrado, ¿no? Es un aro, pero que como no se puede poner flotando, pues lo ponían encima de la Tau, de la T. Y esta gente sabía mucho, los egipcios. Los egipcios, se me ha olvidado el nombre. Nada, tranquilo. Los egipcios sabían mucho, y quién no sabe de lo que es la magia egipcia, ¿no? Además es la madre de todas las magias. De hecho, ellos creaban muchísimos símbolos. Y a esos símbolos les ponían determinados nombres, pues tú vas a ser el dios de la guerra, o sea, el símbolo de la guerra, el egregor de la guerra. Ahí es lo que yo quería llegar. Vas a ser el símbolo del amor, el egregor del amor. De la muerte, etcétera, etcétera.
Si nos remontamos a la historia, los egregores realmente vienen creándose desde que el hombre es hombre, porque desde que el hombre es hombre tiene mente y desarrolla estas ideas, ¿no? Desde que el hombre es hombre, vuelvo a repetir, ha visto espíritus, ha hablado con ellos ya en las tribus, tanto antiguas como hoy en día, las tribus del Amazonas, etcétera, etcétera, nos siguen creyendo en entidades de la naturaleza, en egregores de la naturaleza, incluso de animales que ellos mismos forman, incluso nuestros propios fantasmas y miedos. Esta gente también pues lo ha ido desarrollando y se ha creado ese egregor, ¿no? De hecho, hay egregores creados desde el principio de los tiempos, como por ejemplo estamos hablando de la diosa Diana, que a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas ha ido transformándose, porque por ejemplo sabemos que la diosa Diana, cuando llegó el cristianismo, lo que hizo fue, para intentar eliminar lo que había con el paganismo, la fundió con la Virgen María. La Virgen María. Es cierto que la Iglesia para derribar o para ocultar, más bien tapar, ¿no? Que el paganismo, ¿no? Todas las religiones que había antiguas, lo que hizo fue poner las festividades de las fiestas cristianas en las mismas fechas o muy próximas, cercanas, que las fiestas paganas, ¿no? Sabemos que los carnavales es la fiesta carnal, etcétera, etcétera. Sabemos que, por ejemplo, es la Cuaresma y un largo etcétera, ¿no? El nacimiento de Cristo, la fiesta. Pero, por ejemplo, normalmente solían poner fechas muy concretas y llegadas a momentos muy importantes de la vida, como por ejemplo es el solsticio de primavera, el solsticio de invierno, sí, el solsticio de verano. Tienes, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Te comento, la Navidad. ¿Cuándo nació Jesucristo, ¿no? Que es lo que se celebra, etcétera, 24 de diciembre, se supone que nació Jesucristo, 24, cuando todos sabemos que no nació en esa fecha. Me parece que el 18 de agosto. El 18 de agosto fue cuando nació Jesucristo. Además está constatado, porque ya sabes que fueron los pastores que estaban con sus cabras y sus ovejas, entonces se le presentaron los supuestos ángeles y les comunicaron. Si era invierno no podían estar con los pastores, con las ovejas y las cabras, van allí, ¿no? Que allí nieve y demás. Pero bueno, retomando el tema de los egregores en el tiempo, tanto en la religión cristiana como tal, se van creando. También se crean egregores, perdona que te corte, Javi, también se crean egregores, por ejemplo, hay mucha gente, y bueno, todos sabemos la devoción que hay aquí, por ejemplo, a la Virgen de la Cabeza. Hay gente que crea un egregor en un lugar en concreto. Sí, eso es muy curioso. Y ese lugar en concreto, al final, acaba siendo el centro de muchas devociones que retroalimentan ese egregor. Y es muy curioso que la gente le pide a ese egregor, y por la fe con la que se le pide a ese egregor, al final ese egregor concede. Pasa, por ejemplo, en Fátima, pasa en Lourdes, pasa aquí en la Virgen de la Cabeza, el Rocío, en fin, diferentes centros en los cuales suele pasar estas cosas. Sí, claro, van millones de personas a estos sitios a venerar, ¿no?, a la Virgen. Pero piensen ustedes, la gente que ha dicho que ha visto a la Virgen, la ha visto con la misma imagen de la que viene representada, con la que salen. Sí, representaciones. La Virgen se va a presentar, y estamos hablando de la Virgen María, porque todas son la Virgen María. Se va a presentar con la misma ropa que una persona ha idealizado y ha esculpido. Es algo muy curioso. Se presenta a la Virgen con la imagen que ya tiene toda la gente preconcebida de adorar, de ir a esos lugares a adorar a esa Virgen. Por eso cuando la ven, reconocen cuál es. Yo tuve un amigo mío que le pone 50 vírgenes de 100.000 sitios y tiene que ser la Virgen de no sé qué, ser la Virgen de no sé cuánto, pero es por la imagen y por la vestimenta que lleva. Sí, es muy curioso, pero es curioso. Se está creando entonces el egregor de esa entidad colectiva. Es un símbolo. ¿Apariciones marianas son egregores? Esa es la duda que yo quiero dejar sembrar. Esa es la duda que yo quiero dejar sembrada. Aquí no escamochan, seguramente aquí, no escamocharán. Hoy es un programa un poquito... A ver, estamos hablando de egregores, no estamos hablando de nuestras creencias, estamos hablando de egregores y de lo que es un egregor. Y posibilidades. Hay muchos ejemplos también, por ejemplo, tenemos que hablar de las logias masónicas. Totalmente. Que todas ellas están creadas a través de un pensamiento, volvemos a la misma idea, las logias masónicas se crean con la idea de un pensamiento y
para poder entrar en una logia masónica tienes que tener el mismo pensamiento del colectivo, porque es lo que hace grande a esa logia. Y entonces ellos crean una serie de símbolos, y esa serie de símbolos de poder... Es con lo que se mueve. Es con los que ellos se mueven, y son sus egregores del poder, son los símbolos que ellos utilizan cuando hacen sus rituales. Y este egregor que se ha creado para el poder, curiosamente, les da poder a esta gente. Claro, pero... Porque hay que explicarles, porque si no lo hemos hecho. El egregor, con lo que se fabrique, con lo que se cree, es lo que da. Lo hemos dicho antes al principio con el tema negativo. De que si se la crea con odio, esa entidad, ese egregor va a crear odio, va a dar odio. Pero claro, si se le ha creado con poder para hacer poder, lo que va a dar es poder. Si se le ha creado con amor, lo que va a dar es amor. Si lo que se le ha creado, pues eso es lo que queremos que entiendan, ¿no? ¿Por qué la masonería, ¿no?, tiene este gran poder? De los grandes que tenemos siempre han sido gente muy importante y gente con poder los que están metidos en la masonería. Banqueros, políticos... Gente de poder. Gente de poder. Porque el poder atrae al poder, siempre lo hemos dicho. Es igual que, por ejemplo, cambiamos un poquito de tercio y nos vamos al fútbol. Por supuesto. Este dato es curioso. ¿Qué egregor se genera cuando hay, por ejemplo, un partido de fútbol? Tenemos que volver a pensar que el egregor se genera de una mentalidad tanto individual, pero claro, esa mentalidad individual pues se puede llamar Unión Deportiva Torredonjimeno, se puede llamar Real Betis Balompié, se puede llamar Fútbol Club Barcelona, se puede llamar Real Madrid, en fin, miles de nombres que nos podemos encontrar. Pero la gente que acude a un estadio en un momento determinado para ver un partido, lo que hace es generar una cierta positividad hacia su equipo. De ahí que necesiten siempre que estén sus fans, sus hooligans, ¿no?, sus seguidores, que son los que están animando a su club jugando al fútbol, ¿no? Pero claro, ahora pensamos, ¿no? Pero hay que pensar, qué mala suerte tiene este equipo que lleva 20 años jugando y que no sale ni para atrás, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar Madrid-Barça. Hay dos egregores creados, del Madrid y del Barcelona. El que sea más fuerte, porque esos egregores están luchando entre ellos. Porque los dos tienen un equipazo impresionante de buenos jugadores. Claro, y cuando juegan contra otros ganan siempre, ¿no? Siempre están, ahí está la pugna Madrid-Barcelona, ¿no? Pero ¿cuál es el egregor más fuerte? El que del Madrid, el de Barcelona, normalmente el que vence, ¿no? Pero lo que está claro es que aparte de ese egregor principal de tantos seguidores en España, y no en España, en el mundo entero, porque los equipos grandes como el Madrid y el Barcelona es obvio que lo siguen por todo el mundo. Y a España muchas veces se le conoce por sus equipos de fútbol, ¿no? Y conocen más a los equipos de fútbol que a España incluso. Pero esto no estamos hablando nada de Eurocopa. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de la Eurocopa y vamos a poner un ejemplo, el tema hooligan que está ocurriendo, que está ahora mismo en noticias, porque sabemos que se va a producir la Eurocopa y los hooligans pues están llenos de odio. Y entonces cuando van a un partido, ellos van con odio hacia el contrario. Entonces ahí crean un egregore de odio, que si en el otro equipo también hay otra serie de hooligans, se producen los enfrentamientos que estamos viendo en Francia. Porque está luego el egregor de la guerra, porque de ahí vienen las guerras, porque parte del egregor de la energía que estamos transmitiendo para crear ese egregor también va al ambiente, se libera y se pierde, pero vuelve. La energía no desaparece, se transforma. En este caso volvería. Y tanta energía negativa, porque la gente, como que decimos, el hombre es lobo para sí mismo y para los demás. La gente tiene más pensamientos negativos que positivos. La gente incluso, un ejemplo, cuando va a la mili, ¿no?, se acuerda más de las cosas negativas que las buenas. Y a lo largo de nuestra vida pasa lo mismo. Te acuerdas más de lo negativo que de lo positivo, porque lo que te marca es lo negativo. No, yo me acuerdo más de lo positivo. Pues mira, yo soy todo lo contrario. Yo en la mili me acuerdo más de lo positivo y de las veces que me he divertido cuando estaba allí. La mayoría de la gente lo que más recuerda es lo negativo. Sí es cierto que te recuerdas de cosas positivas, importantes a lo largo de tu vida que te han acontecido, pero lo negativo es lo que más te marca y es lo que además te estudian todos los psicoanalistas, ¿no?, todos los psiquiatras, demás, porque es lo que te influye y lo que te hace luego ser persona, es decir, tener tu carácter, tanto lo bueno como lo malo. Si tienes
cosas muy positivas a lo largo de tu vida, es obvio que vas a ser una buena persona, como seas una familia desmembrada, que lo estás pasando mal, hambre, enfermedades, peleas, estás viendo el rato que están pegando a tu madre, a tu padre, y te pegan a ti, es obvio que te transformas también a su vez en eso mismo que estás sufriendo. Pero retomando el tema, este egregor. Se liberan cuando nosotros... Esa energía que se libera. Esa energía que se libera, porque mayoritariamente, muchas veces no todas las recibe el egregor, muchas de ellas se libera al ambiente. Se pierde, pero no es que se pierda, es que vuelve. O sea, se va al ambiente, hasta arriba, sube y baja. Y cuando baja, pues claro, pasa lo que pasa. Esas energías negativas pues nos afectan. Claro, por desgracia, Javier, en este mundo nos regimos muchas veces en vez de regirnos por el amor, que es el camino que deberíamos de llevar, pienso yo, en mi humilde opinión, tampoco voy a imponérselo a nadie, pero hay mucha gente que se rige por el odio, se rige por la ira. Pero es que la mayoría de gente es así. Y claro, cuando nos regimos por estos sentimientos, lo que hacemos es alimentar egregores ya existentes o crear egregores propios nuevos. Y aun creando nosotros propios egregores a través de ira, por ejemplo, un colectivo que tiene algo contra alguien, lo que hace es crear un egregore para intentar atacar a esa persona, aunque sea inconscientemente. Claro, en un campo de fútbol, o sea, lo que es en el fútbol no es causar la muerte, simplemente es que pierda, es que tenga mala suerte y que pierda. Es decir, que cuando tires a gol falles, que el portero no lo vea o que en vez de irse para la derecha a pararlo, pues se tire para la izquierda. Realmente el egregor es lo que hace, ¿no? Influye a esa persona, a ese portero, a ese jugador, para que eso pase. Es lo que consigue el egregor. Pero retomando el tema, la energía que se libera, mucha de esa energía luego vuelve a la Tierra. Totalmente. Y cuando vuelve a la Tierra, muchas veces estamos hablando de odio, de ira, de rencor, luego viene en forma de guerra, de desastres naturales. Viene en forma de terremoto en un momento determinado, porque, vuelvo a repetir, dependiendo de lo que nosotros irradiemos al mundo, el mundo nos devolverá. Sí, es como me comentaste una vez, que si todo el mundo fuéramos buenos, ¿no?, que es lo que decía Jesús, ¿no?, ya que hablamos del egregor del amor, del egregor del cristianismo, si todo el mundo fuera bueno, se estuviese liberando energía positiva, luego recibiríamos energía positiva. Claro. No habría guerras, pero como que se está generando cada vez es más odio, más tensión, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día y desde hace siglos, hace miles de años, no estamos hablando de que sea hoy en día. También, bueno, pues es la base del secreto. Si tú liberas energía positiva, lo que vas a traer va a ser energía positiva. Entonces, sí, eso se dice en todas las ramas de magia, incluso si tu pensamiento piensa en verde, ¿no? Efectivamente, piensa en verde, piensa en que vas a conseguir una cosa, visualízalo y al final acabas consiguiendo esa cosa porque lo tienes visualizado. Es así, lo positivo atrae lo positivo y lo negativo atrae lo negativo. Por eso dicen que en tema de magia, la magia blanca, lo que se consigue es protección y a la vez es alabar, ¿no? Es proteger a otra persona y que le vayan bien las cosas. Y la negativa todo lo contrario, ¿no? Es atacar y lo que vas a conseguir es también a su vez que se te ataque. Entonces mi pregunta, Javier, cuando en tema de magia, ¿vale? Cuando una persona lo que hace es crear un amuleto, mi pregunta es, ¿qué está creando? ¿Un egregor de protección? Se está creando un egregor de protección, efectivamente. ¿Y si ese amuleto está creado con odio? Bueno, están los objetos malditos. Los famosos objetos malditos. No hemos hablado en ningún programa sobre los objetos malditos, pero estoy seguro que nuestros televidentes sí habrán visto series y programas donde hay objetos que, incluso siendo sagrados o de culto, en un momento dado se han convertido en objetos malditos que causan daño. Tenemos, por ejemplo, una lámpara, ¿no? La famosa lámpara maravillosa de Aladino, ¿no? Dentro había un genio como se llama en Arabia, en Asia, en Arabia, a los demonios. A los demonios. A los demonios. Se les llama genios. O jin. Estamos en tierra, como bien nos dijo Enrique, estamos en Jaén, yen,
genio. Bueno, pues la lámpara es un receptáculo, y que además lo hizo un brujo para encerrar a ese genio, ¿no? a ese demonio, a ese espíritu. Y que, claro, sabiendo las palabras y sabiendo lo que tienes que decir, salía este genio, esta entidad, y te servía. Pues este es un objeto que retiene a otro. Puede ser para el bien o para el mal. Sé de cruces que se han convertido en malditas. Por ejemplo, tenemos la famosa cruz de San Pedro, que es la cruz invertida, que todos los satanistas usan, mal usada, porque la cruz invertida hacia abajo es la cruz de San Pedro, que así es como se crucificó a San Pedro. Pero es la cruz de San Pedro, pero como se está usando en rituales de magia negra, exactamente. Y lo que se está produciendo es un cierto odio, cierto rencor, envidia, ciertas cosas, donde las cosas que se utilizan en rituales de magia negra la han convertido en malditas. Exactamente, cuando realmente este era, por eso he dicho, objetos de culto y que eran del bien, como es la cruz de San Pedro, en un objeto que es todo lo contrario. Esta cruz, este anticristo, como lo llaman, ¿no? Mal dicho, se ha convertido pues, en un objeto que cualquier persona hoy en día que vea que alguien lleva una cruz invertida puesta o tatuada o dice satánico, este va en contra de Dios. Las películas también han ayudado mucho a esto, ¿no? Que se cae la cruz, se pone boca abajo. Pero ahí también se crea, como hemos dicho, ese egregor, ¿no? Ese egregor que parece ser que hoy en día es que es mucho más potente, considerándolo, llamando egregor demoníaco, que positivo, porque poca gente sabía que la cruz invertida era la cruz de San Pedro. Sí, han visto la película, ¿no? Sí. De que a Pedro lo crucificaron boca abajo, pero que lo que no sabían es que la cruz invertida de abajo se llama la cruz de San Pedro. Lo que pasa que, bueno, pues como todo simbolismo, sabemos que intentan usar tanto el yin como el yang. Entonces, pues si la cruz normal significaba Cristo, pues ¿qué han intentado hacer? La cruz invertida hacia abajo, sí, hacia abajo, negativo. Pero es como el pentagrama que llevamos. El pentagrama, esa que significa el microcosmos, la persona, cabeza, porque la punta de arriba significa la cabeza, los brazos, los pies, rodeado del círculo que significa no el cosmos, ¿no? Pero eso es sobre el tema, lo que significa el pentagrama. Pero claro, si le damos la vuelta al pentagrama y ponemos los pies realmente hacia arriba, eso ya se llama el Baphomet. Es el anticristo, que significa que son los cuernos del demonio, las orejas y la barba de chivo, ¿no? Que es el pentagrama invertido. Es decir, has hecho algo positivo, lo has usado en magia, lo has convertido en negativo, dándole la vuelta. Pero lo has convertido en negativo, pero por mentalidad, volvemos a lo mismo, convirtiéndolo en un egregore. Claro. Es muy simple, si cogemos y lo convertimos en un egregore, podemos hacer lo que queramos, pero claro, el egregore se puede llegar a destruir también. Totalmente. El problema está en los egregores de tiempo, pero un egregore que tú hayas creado, por ejemplo, contra una persona, tú tienes odio hacia una persona y sin darte cuenta has creado un egregore hacia esa persona. Luego te juntas con otra serie de gente y esa gente pues también le tiene odio a esa persona. Y entonces se crea, entre todos creamos un egregore con un odio hacia esa persona. Si luego nosotros cambiamos nuestro pensamiento hacia esa persona, conseguiríamos destruir ese egregor. Eso es como se destruye el egregor. El egregor lo destruye la persona que lo crea o el grupo que lo alimenta. Es decir, también destruyéndolo. Y se hace mentalmente. De la misma manera que se ha creado, pues igual que lo has creado, igual lo destruyes. Pero si, por ejemplo, tú lo has creado, pero el resto de la gente lo está alimentando y tú quieres destruirlo... No puedes. No puedes, ¿no? No. Esa es mi pregunta. No puedes. No puedes porque este egregor, como hemos dicho al principio del programa, cuando nace... tiene poca energía y tiene la inteligencia que tiene su creador, 1, 2, 3, el grupito que haya. Pero cuando ese egregor ha ido creciendo porque es una idea o es algo, ya son cientos, miles, millones de personas. Por eso no se destruye además, porque además pilla la inteligencia de todas esas personas. Sí, pero bueno, no llegan a ser autosuficientes. Necesitan alimentarse sí. De los sentimientos. Volvemos a la misma que los egregores lo que se alimentan son de nuestros sentimientos. Tú puedes crear un egregor positivo, que es... Mucha gente dice que los egregores positivos son los ángeles. Sí. Son egregores creados por nosotros, pero también hay gente que ha sufrido viajes astrales. Es que debe haber ángeles que son egregores creados por el humano, por la mente humana.
Claro, hay mucha gente que piensa en tú te vas a sanar, tú te vas a sanar, tú te vas a sanar, y esa persona... La mente lo hace. En la mente de la persona dice, tú te vas a sanar, sugestiona, aparte de sugestionarla a la otra persona, crea un egregore que ayuda a sanar a la otra persona, y al final esa persona se sana. Claro. Al final esa persona se sana. O lo sana el egregore. Ah, eso ya habría... Claro, porque estas personas suelen llevar, pues ya está usando de una persona, por ejemplo, ya en el tema de ocultismo, ¿no? Porque también, claro, es que los egregores están metidos mucho en el tema ocultismo, masones, etcétera, etcétera, magia. Para personas normales, como nuestros televidentes que nos escuchan, ¿no? Que nos ven, eso a lo mejor pues no lo entiendes, porque estamos hablando de egregores generalizados, es decir, creados por muchas personas. Vamos a individualizarlo y a dar ejemplos de egregores simples para que entiendan el tema. Por ejemplo, podemos llegar a una casa donde se ha llamado al grupo o se ha llamado a otra gente, donde hay una fenomenología poltergeist donde pasa algo, ¿no? Y se acude a ese lugar y hay movimiento, hay cosas, y claro, y preguntas a los que viven, ¿no? A los que te han llamado, y dices, bueno, ¿y esto por qué es, no? ¿Por qué pasa? ¿No? Es que he ido a que me echen las cartas, he ido a tarotistas, he ido a videntes, he ido a brujos. Pero claro, si vas a tarotistas buenos, si vas a gente que sí sabe del tema y lo hacen bien, pues no hay ningún problema. Pero lo malo es cuando vas a chabacanes, ¿no? A esta gente que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo ni haciendo, y lo que hacen es sacarte los dineros, y lo que hacen es sugestionar a esta persona. Claro, entonces la pueden sugestionar diciendo que tiene una entidad en la casa. Porque además es que con la mayoría de los que yo he hablado, que han acudido a mí o han acudido a otra gente que yo conozco, lo primero que te dicen es que tienes una entidad negativa que va contigo. Es que es curioso, siempre te dicen lo mismo. Sí, todo el mundo, es verdad. Tú lo que necesitas es una limpieza oral y una protección de esta entidad que va contigo, porque se te ha agregado una entidad negativa, lo que hace es absorberte la energía negativa. Claro, si te sugestiona a esta persona de esa manera y tú no haces más que pensar en eso porque es una persona muy sugestionable. Y tú piensas en que tiene una entidad negativa. La creas. Y eso es lo malo. Creas un egregor. Cuando tú vas luego a investigar, realmente no estás luchando contra una entidad real. Es un egregor, pero es que esta entidad al final sí es real. Porque va absorbiendo la energía de esta persona a la que además, porque podemos hablar de súcubos, íncubos, que son estas entidades que absorben la energía mientras estás durmiendo, pues como estas entidades se alimentan del creador, de la persona que la crea, y al revés, ese miedo que le ha sugestionado ese tarotista, ese vidente, ese quien sea, ¿no? Ese familiar, no sé, o amigo. Sí, o un amigo mismo. Que es tú a lo mejor lo que tienes es esto, porque él ha oído brevas, ¿no? Y le va diciendo lo que hay. Puede crear ese pequeño egregor que con el tiempo va creciendo. Y por eso, cuanto más tiempo pasa, más pasa. Más poder tiene ese egregor. Claro, porque ese egregor tiene más fuerza, tiene más poder, tiene más energía, porque se está alimentando y está creciendo y está haciéndose cada vez más inteligente. Pues al final se manifiesta. Porque como he dicho, al final puede llegar un momento que al cabo del tiempo, dependiendo de la energía que absorba también, por supuesto. Es que hace poco me llegó una persona y me dijo, mi hija ve una figura, ¿vale? Pero volvemos a la misma, era una persona que venía de haber estado en X tarotistas, en X brujos, en X, en fin, X personas que se dedican al mundo del ocultismo, y le habían dicho que tenía una entidad agregada en su casa. Y cuando yo hablé con esta persona me dijo que él y su hija había visto a una entidad, pero que curiosamente esa entidad no tenía rostro. Un egregor creado. Un egregor creado. Muchas veces cuando sacamos fotos, a veces pues podemos captar algún egregor, ¿no? Que no quiere decir que todos los espíritus sean egregores, en absoluto. Pero sí puede crearse un egregor y sí podemos captarlo, ¿no? Con nuestras cámaras. En eso, inframundo, como bien saben, pues nos especializamos, ¿no? Lo que es en fotografía. Sí se nos ha dado el caso, porque la cara ha salido muy borrosa o una silueta, simplemente una silueta, que es una especie de vibración, porque incluso en vídeo alguna vez lo hemos obtenido y hemos dicho, ¿eso qué es? ¿No? Y digo yo, pero claro, no lo hemos puesto porque al no estar seguros... Cuando no se está seguro de una cosa, mejor no ponerla y no confirmar nada. No sugestionar a la gente claro, tampoco, por supuesto, claro. Porque aquí nosotros estamos para exponer muchas cosas y para intentar dar luz y explicarles
Pues algunas cosas sobre este mundo paranormal. Pues bien, como te iba comentando, compañero, cuando ha ido alguien que ya sí sabe, alguien que sí es honrado, a visitar a esta familia que tiene este problema, porque ha habido un egregor creado, o mandado. Ten en cuenta que los brujos negros pueden mandar un egregor, es decir, en este caso serían los brujos negros, alguien que paga a un brujo negro por hacerle un trabajo de magia negra, de energía negativa, contra otra persona por envidia, hacerlo, lo que sea, ¿no? De hecho, pues, Aleister Crowley fue uno de los mayores brujos negros, como bien sabes, y creó muchísimos egregores. Perdona por la interrupción. No hay ningún problema. Y total, que si se lo han mandado a la casa es cuando tiene los problemas. Claro, cuando dan contra autistas buenos y demás, pues están viendo que es que se le ha hecho un trabajo, que hay que hacer una limpieza, que esto, que lo otro, ¿no? Todo lo que conlleva la parafernaria de la brujería, el ocultismo, chamanismo y demás. Hay veces que tú, con tu poder de meditación, Javier, puedes luchar incluso tú solo, en casa, y esto se lo vamos a decir a los oyentes. No hace falta muchas veces que vaya nadie a hacerte una limpieza a casa. Lo único que tienes que tener es un pensamiento positivo e intentar eliminar tú ese propio egregor también. Es un egregor creado por ti, es fácil que tú lo elimines. Porque si tú lo que tienes es sugestión y lo que tienes es miedo, tienes que alimentar todo lo contrario. Si lo que tienes es miedo, alimenta la felicidad. Si lo que tienes es ira, alimenta el amor. Es alimentar todo lo contrario para eliminar un egregor creado siempre por hemos ti. dicho que lo positivo atrae lo positivo, lo negativo atrae lo negativo, por supuesto. Estas entidades que están molestando es porque han sido creadas con negatividad. Luego lo que están generando es negatividad. Pues he dicho, como he comentado antes, que si alguien honrado, alguien decente, va y lo que te hace es comentar a esta persona o a estas personas, a esta unidad familiar, el problema que tienen, que hay ahí una entidad, porque sigue siendo una entidad. Sí, es un ente. Y se les convence, se les sugestiona, o se hace limpieza, es decir, se lucha con vibraciones y demás contra esta entidad y abandona automáticamente este ser, desaparece, el egregor desaparece. Otra cosa sería un demonio, otra cosa sería otra clase de entidades. Pero un egregor es muy fácil de eliminar dentro de lo que cabe. Ojo, un egregor básico, creado por una persona, dos personas. Un egregor creado por miles, millones de personas que ya tiene 2000 años, es otra historia. Es otra historia. De hecho, por ejemplo, volvemos al tema del cristianismo, es muy importante. También te dicen que es muy importante los rituales, a la hora de alimentar a un egregor, son muy importantes los rituales, pues de ahí que, por ejemplo, para el amor, con el tema del cristianismo, sería muy importante el estar en una misa, el acudir a misa. Se supone que tú vas a alimentar el egregor del amor y tú, alimentando ese egregor del amor, vas a recibir amor. Por eso hay mucha gente que va a los rituales de misa, porque es importante acudir a ciertos rituales. Ahora, si a lo que vas son a rituales de magia negra, lo que va a traer al final va a ser energía negativa. Pero si tú acudes a un ritual de positividad, como por ejemplo es una misa, en una misa... La misa es un ritual. Efectivamente, es un ritual, y una misa no es un ritual contra nadie, al contrario, es un ritual de amor, de que todos somos hermanos, de que todos queremos el bien, tal y conforme nos enseñó Jesucristo. Si alguien piensa, de los televidentes, dice, pero hombre, ¿cómo dices tú que una misa es un ritual? Toda la misa no, por supuesto, pero estamos hablando, por ejemplo, del ritual del bautismo, el ritual del casamiento, son rituales. Y el ritual de la consagración. Totalmente, sí, es un ritual. Del pan, ya tenemos ahí un ritual. Totalmente. Ahora luego sí, se lee, pues yo estaba en la iglesia, como todos, ¿no? Por lo menos los cristianos, y sí, luego te lees las Santas Escrituras, etcétera, etcétera, el padre te da el pregón como tiene que ser y te dice como él piensa, ¿no? Te da las bendiciones. Pero lo mismo que nosotros. Siempre estamos diciendo que son nuestras conclusiones, nuestras creencias, que no quiere decir que sean las más acertadas, ni la verdad verdadera absoluta. No, nosotros no. Es nuestra opinión, es nuestra opinión, y lo que nosotros ahora mismo pensamos y creemos, quizás dentro de un año, dentro de 3 semanas o dentro de 2 horas, viene una persona, nos comenta otra cosa respecto a lo que estamos hablando, o de otros temas que hemos estado hablando, y cambiamos el chip. Y cambiamos el chip porque aprendemos de todo el mundo. Aquí la idea no es estar cerrado.
le explico a la gente, hay que estar abierto, hay que intentar entender a los demás. Cuando tengas un problema con alguien, dialoga, pero dialoga pacíficamente, no demos paso a la ira, no demos paso a ese odio, que más que nada ya, hablando del tema, para no crear esos egregores, que al final, si los creamos con odio y con envidia y con miedo, al final acaban repercutiendo en nosotros mismos, pero sin embargo, si lo que intentamos es un entendimiento, intentamos un acercamiento, un amor, al final a nosotros también nos repercutirá y nuestra vida nos irá muchísimo mejor. Sí. Hombre, también hay que decir, ¿no?, que todo el mundo no puede crear un egregor así como así. También hay que ser un poquito especial. Cuando hablamos de los brujos negros, es gente que ya está preparada y que tiene unos estudios y unos niveles para crear esa entidad, ¿no? Pero claro, ese es aposta. Sí, está siendo creado aposta, naturalmente. Una creación hecha a conciencia. Mientras que un egregor inconsciente, eso se puede generar sin querer, e incluso gente normal, pues como nosotros, ¿no?, que queremos crear un egregor, pues no lo vamos a conseguir nunca. Nunca, ¿por qué no? Porque no estamos predispuestos o no estamos preparados psicológicamente o tenemos esa mentalidad para crear un egregor. Crear un egregor siempre, decimos hay gente, por ejemplo, que habla sobre el mal de ojo, es un egregor en el cual hacia una persona pues se le manda una serie de negatividad. Y además te voy a hablar yo ahora de uno que todo el mundo lo va a entender. Pues cuéntamelo. Ese es el egregor del mal de ojo de las mujeres embarazadas. El orzuelo, madre mía. El orzuelo. Todo el mundo dice que no te mire mal una embarazada porque te sale un orzuelo. Curiosamente, no sé si es la sugestión o qué, pero a todo el mundo que ha salido un orzuelo, la mayoría dice que ¿acaso está alguna embarazada o has visto alguna embarazada? Pues curiosamente, ese es el egregor del orzuelo de una mujer embarazada. O es sugestión, no sé. Sí, son cosas muy curiosas. Curiosamente, luego acude a gente, y aunque te haya salido un orzuelo, te puede salir un orzuelo por la mañana, y yo sé de gente a la cual puedes acudir, y esa gente concentrándose en ti, hacen que te desaparezca ese orzuelo. Además hay otros rituales para quitar esos orzuelos, ¿sabes? El de la piedra, que se le pega la patada, con un puñado de sal. Bueno, hay muchos rituales. Hay muchos rituales, bueno, aquí no vamos a dar tampoco un curso de rituales, cada cual que busque lo suyo. Solo de la vieja escuela, ¿no? De la abuela. Y también tenemos hoy en día San Google, que nos da muchísimos remedios, y a cada cual le puede funcionar el suyo. Sí. Como solemos decir, cada maestrillo tiene su librillo. Pues esto, comentando el tema a través del egregor, ¿no? También muy famoso y curioso. Pero si volvemos otra vez a pensar en el tema individual, que no todo el mundo puede crearlo, y cuando se ha creado por alguien, una persona o un colectivo pequeñito, sin querer, esa entidad está suelta, está a su libre albedrío. Pasa que se está retroalimentando a esas personas y no lo saben. Claro, y luego el egregor lo que hace es que vuelve, te trae el recuerdo de lo que te ha pasado, a lo mejor tú tienes odio hacia una persona y a ti se te olvida, pero cuando vuelve el egregor a ti te trae ese recuerdo. Entonces tú tienes que intentar cambiar tu recuerdo de esa persona para eliminar ese egregor. De viene lo que decía, ¿no? Vamos a hablar de Jesús, ¿no? El perdona, ¿no? Lo dice la Iglesia, pero lo dijo Jesús muy clarito, y yo creo que la mayoría, si no todas, las religiones, el perdona, ¿no? Perdona a tu enemigo, etcétera. Al perdonar, lo que haces es eliminar tu egregor, porque ya no estás alimentando ese odio. Al perdonarlo te relajas, te liberas espiritualmente, energéticamente, y ese espíritu, este egregor, esta entidad, vuelve a ti y desaparece, porque ya no exige que exista, no tiene por qué existir, desaparece. A no ser que sea tan fuerte que lo que hace es que te vuelva a meter, como has comentado, ese odio. De hecho, hay gente que, es famosa, y ya no es que por el simple hecho de ser famosa, habrá momentos en los que se crean egregores positivos hacia estas personas, y habrá momentos en los que, dependiendo de los hechos que hayan tenido, crean egregores negativos, exactamente igual que los partidos políticos en un momento determinado. Los partidos políticos y sus seguidores crean un egregor sobre el simbolismo de ese partido político en un momento determinado, ahora que estamos en época de elecciones. Entonces
si todas las personas que quieren votar a un partido político piensan en ese partido político y en que va a vencer las elecciones, vencerán las elecciones. Sí. Porque crearán una energía para vencer esas elecciones, pero para eso tiene que ser el conjunto de los votantes que lo quieran votar, para contagiar al resto de la gente. Totalmente, eso existe, eso es como tal. Por eso, además, si te fijas, los partidos dan órdenes, y eso es así, a X televisiones, a X sitios que ellos controlan, ¿no? Para que digan que van a ganar, para que la gente vote. Porque eso lo que se genera es eso, ¿no? Ese egregor que hace que te convenza para que les votes. Aunque de ganar no lo tenían nada de seguro. Pasa que, como han dicho que van a ganar, pues luego pasa. Sí, eso pero no le también ha pasado a otros partidos, porque claro, depende del otro egregor. A ver, cuando tú dices voy a ganar y no estás seguro de ganar, no, porque saben que no están seguros. Te estás equivocando, pero si están seguros y convencidos de que van a ganar y consiguen contagiar a sus votantes contagiarán al resto de los votantes y conseguirán ganar las elecciones. Vamos a dejar la política. Vamos a dejar la política, estamos en elecciones y al final nos vamos a meter en un berenjenal. Sí. Voten, no le digo a quién, porque cada cual es libre de votar a Aunque quien es quiera. decir que muchos de estos políticos acuden a videntes, acuden a brujos, y ojo, que lo que están haciendo es eso, es trabajos para que pierdan o para que ganen, pero vamos, que te lo hacen cantantes. Y crear egregores. Sí, te lo hacen cantantes y te lo hace muchísima gente, ¿no? Lo hace muchísima gente. Bueno, pues para toda esta gente que es un poco conocida, un poco famosa, también es importante que, bueno, intenten mentalmente eliminar esas energías que muchas veces les mandan y esos egregores que se crean, y es cuando muchas veces desaparecen de escena durante un tiempo, aunque luego vuelvan a estar en el candelero. Estas envidias, que son muy malas. Si es que las envidias son muy malas. Son muy malas. Pues ya casi tenemos el tiempo por hoy cumplido, Javier. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos casi 50 minutos. Increíble. Creo que la idea del egregor ha quedado bastante clara. Sí, es decir que desde la rama de la parapsicología de investigación de campo, ¿no? como en nuestro caso, vamos a sitios donde se puede producir un egregor, puede haber un egregor allí, ¿no? Creado por otra gente, cuando vamos a casas, a castillos, porque hay fantasmas que quedan residuales. Slenderman, el egregor que existe en los bosques. Sí, ese es el miedo a los bosques. El ¿no? Slenderman, que es el hombre delgado, perdón, claro, es el hombre delgado, es alto, pero no tiene rostro y sin embargo parece que tiene muchos tentáculos y muchos brazos. Y ese es el egregor del bosque, que está creado del miedo de todas las personas cuando van al bosque, del miedo que produce el estar solo en un lugar. Se ha creado ese egregor en los bosques. En un lugar y a oscuras, porque más por la noche, siempre lo hemos dicho. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Siempre lo hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué se genera más fenomenología poltergeist o más movimiento de espíritus por la noche que por el día? Aunque por el día también hay. Sí. Pero el 90% es por la noche, y a ciertas horas además, ¿no? La hora. Y yo tengo entendido que tú sabes que en los bosques suele haber mucho movimiento porque y peligroso. ¿Qué ha pasado? Mucho movimiento y peligroso. Es más peligroso que yo creo que en pueblos o en ciudades, ¿no? Porque dentro que cabe en un bosque lo que hay es de... Estamos ya entrando en magia natural. Y sí, estamos porque hablando... ahí es donde siempre se ha estado haciendo los aquelarres antiguos, pero vamos, que siempre tanto las huicanas y demás siempre se han ido más a los bosques colindantes de las ciudades y de los pueblos. Incluso las brujas antiguas vivían fuera de las poblaciones para hacer sus rituales y sus historias, antes que dentro de un pueblo o ciudad. Estamos hablando pues, desde la Edad Media hasta hoy en día, ¿no? y de antes de la Edad Media, por supuesto. Pues, amigos, yo creo que por hoy, creo que el tema de los egregores ha quedado bastante explicado, por lo menos lo hemos intentado. Sí, el tema de egregores que tiene... Hay mucho donde cortar. Tienen muchísima información en internet, yo les aconsejo que ustedes acudan, que se informen, que no se queden solamente con nuestras palabras. No. Vuelvo a repetir, nosotros cuando hablamos para que ustedes piensen, para crear, para que ustedes intenten pensar, no se queden con lo que nosotros digamos a pie puntillas, no, infórmense, piensen y de ahí saquen su razonamiento. Sí, hay otra gente, ¿no? Que está diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, que todos los espíritus son egregores. Son egregores. Yo no creo que los todos ángeles los son egregores, que los demonios son egregores, pero como has comentado, hay X ángeles que han podido ser egregores y X demonios que han podido ser creados como egregores, no como tal.
Pero bueno, ahí está, ¿no? Ustedes son los que deciden si lo que decimos es verdad o es mentira, pero bueno, como todos, siempre hay detractores para todo. Nadie va a estar siempre al 100% conforme con lo que digamos, y nos gusta eso. Nadie, hombre, es que si todo el mundo estuviera al 100% con lo que nosotros decimos, yo creo que puede haber egregores, creo que hay demonios, creo que hay ángeles, creo que hay extraterrestres, hay de todo. Extraterrestres, pues no vamos a pensar que somos los únicos en este mundo. Creo que hay espíritus de personas desencarnadas. Totalmente. Y bueno, pues ya cada cual, aquí nuestra opinión. Javier, un placer, como siempre, otra semana más, el haberte tenido aquí y el haber estado hoy hablando de este tema tan apasionante de los egregores. ¿No de qué? Pues hasta la semana que viene. Familia, lo dicho, hasta la semana que viene, ya posiblemente de esta temporada va a ser nuestro último programa, el de la semana que viene. Como siempre, se despide de ustedes Pedro Balbín y aquí termina por hoy la noche con Inframundo.